Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. El programa de hoy es un especial que bueno, hemos sacado un poco sobre la marcha debido a lo que puede ser la noticia o una de las noticias más importantes que se han publicado en la última hora en España. No es exactamente una noticia de cultura, pero sí creo que es una noticia que afecta profundamente al mundo cultural, al ámbito cultural, y sobre todo una noticia que nos afecta a todas las personas que podemos estar escuchando este programa. Así que, si os parece bien, vamos a tratar pues el tema, y además en profundidad, porque estoy viendo que se está comentando mucho el tema de Tebas, la Liga, los VPN, pero se está comentando a lo mejor sin las definiciones necesarias y muchas veces sin la pues parte más ideológica y las especificaciones pues pertinentes. Así que eso es lo que vamos a hacer. Voy a empezar con un disclaimer antes de entrar en la noticia en sí, y es que yo soy analista cultural, no soy ni abogada, ni soy especialista en el derecho en Internet, no soy legisladora, entonces, aunque me he documentado mucho, es posible que cometa algún error. Si lo cometo y me lo comentáis, en el próximo programa pues hago una fe de ratas porque no me gusta desinformar ni dar pues datos poco precisos. Pero cualquier cosa que escuchéis mal, solo quería decir que se basa, o sea, es en base a mi ignorancia y no a una intención de engañaros ni de daros información pues que no sea exacta. Os iré enseñando las diferentes webs que he usado para documentarme y de dónde saco las diferentes cosas que digo, pero quiero dejar claro que pues el grueso del capítulo, especialmente el grueso ideológico del capítulo, está en uno de mis libros, de mis ensayos de referencia, lo he nombrado muchas veces, es Internet for the People, que ya está disponible, un manifiesto, ya está disponible en castellano y en catalán, creo, pero no sé el título, yo es que lo compré en inglés. Pero bueno, es una especie de... al final es un manifiesto, empieza como un libro donde se nos cuenta los orígenes de Internet y pues cómo se ha creado lo que nosotros ahora conocemos como Internet, pero al final pues lanza una serie de ideas sobre por qué es importante que pensemos más en Internet, cómo nos movemos en Internet y qué sabemos de Internet. Así que eso, cualquier cosa que diga de algunos expertos, algún tal, cualquier dato histórico que dé, que sepáis que sale de aquí y que os recomiendo bastante, si os interesa el tema Internet, os recomiendo el libro. Según me dice Jenice, se llama Internet para la gente, la lucha por nuestro futuro digital. Así que ya lo sabéis, de ahí sale la mayor parte de las cosas que os voy a comentar hoy. Pero vamos a empezar por la noticia, lo que me ha llevado a preparar a todas prisas este especial y lo que vamos a estar discutiendo. Voy a leer la noticia en la web bandaancha.eu, aunque no es la fuente primaria. La fuente primaria es, lo dicen además incluso aquí, un momentito, la fuente primaria es El Economista, pero el problema es que en El Economista dan algunos datos que no estaban del todo contrastados y han corregido aquí. Aparte aquí han contactado a las diferentes compañías que ofrecen el VPN y entonces tienen sus declaraciones. Por eso voy a ir a esta web y no a la fuente original. Pero el titular es: la Liga y Telefónica obligan a las VPN Proton y NordVPN a bloquear durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial. Empieza. El mismo magistrado titular del Juzgado Mercantil de Córdoba, que el pasado noviembre autorizó que la Liga tenga acceso a la identidad de los clientes cuya dirección IP es detectada participando en la reproducción de partidos con AceStream, información que se emplea para enviar burofaxes recaudatorios, ha dado el visto bueno a la petición de la Liga, conjuntamente con Telefónica, para obligar a determinados VPN a que se sometan a los bloqueos de IPs durante los partidos. Seguimos más adelante en la noticia. Impedir el acceso a Proton y NordVPN implicaría un bloqueo dinámico desde las redes de los proveedores de Internet hacia los servidores que hacen de nodos de entrada a la red VPN. Estos servidores hacen de puente cifrado hacia el destino final en Internet, lo que permite evitar los bloqueos que aplican a las operadoras. ¿Qué significa esto? Pues que lo que ha dicho el juez
es que durante los momentos en los que se esté emitiendo fútbol, la liga, en televisión y en internet, pues básicamente no vamos a poder acceder a un VPN que haga que parezca que nuestro ordenador no está en España y por lo tanto podamos acceder a las webs que la justicia española considera que hay que bloquear cuando se están emitiendo partidos. Recordemos que, como dice la noticia, en noviembre este mismo juez, al que vamos a llamar el juez Lince, dictaminó que era legítimo para proteger los derechos de radiotransmisión de la liga, que algunas webs o algunos servicios desde los que se podría piratear no estuvieran disponibles. Evidentemente, por mucho que se quiera, esto no se limita a webs de pirateo, sino que hay muchísimos servicios y webs totalmente legítimas que no tienen nada que ver con el fútbol, que cuando hay retransmisión de partido, pues están caídas y no se puede, bueno, no están caídas, a las que no se puede simplemente acceder. Un ejemplo de esto es, creo que se dice Fanfi o Panfi, que es, bueno, pues un servicio desde el que se puede consultar pues las redes sociales como Mastodon. Entonces, por ejemplo, yo cuando hay internet, o sea, perdón, cuando hay liga, cuando hay futbito, no puedo acceder a Mastodon, no puedo ver lo que pasa. Pero así otras muchas webs normales y corrientes que por donde están alojadas, pues dejan de estar disponibles para la gente que quiera consultarlo, porque alguien en algún sitio puede estar pirateando el fútbol. Y eso, lo que van a hacer es simplemente, además de bloquear esta web, quieren bloquear el que se pueda acceder a servicios que dicen que tu ordenador está fuera de España y por lo tanto tendrías que acceder a esa web. Seguimos leyendo. Hay que recordar que en la mayoría de los casos el uso de VPN es legítimo. Sin ir más lejos, gracias a las VPN, ayer tarde los ciudadanos podían ejercer su derecho constitucional a la información accediendo a este medio mientras era bloqueado por los operadores. Porque efectivamente, bandaancha.eu es una de estas webs que cuando hay liga no está disponible, no se puede acceder a ella y para acceder necesitaríamos usar un VPN. Hay muchísimas webs legítimas a las que pasa eso y, de nuevo, usar un VPN en Internet es algo legítimo que podríamos hacer por muchísimas razones. Yo, ayer lo decía en Chiclana, yo, bueno, soy usuaria de Proton, ya sé que el creador de Proton es un señor que está a favor de la inteligencia artificial, entre otras cositas, pero bueno, yo ya lo tenía pagado cuando él dio estas declaraciones. Yo uso el mail de Proton, uso los servicios de Drive de Proton, utilizo la VPN de Proton y la verdad no me hace gracia todo esto. Ahora lo comentamos, voy a seguir leyendo si os parece bien. Básicamente explican lo que significa. Han podido acceder a información más allá de la que publicaba El Economista y nos dicen en banda ancha. La orden del juez pide que las dos compañías VPN que bloqueen desde su red de forma dinámica durante los partidos de acceso a un listado de direcciones que les facilitará periódicamente, facultando a la Liga y Telefónica para que incluyan en este listado las IPs que consideran que vulneran sus derechos. Se trata, por tanto, de trasladar el modelo de bloqueos que ya existe en las operadoras a las redes VPN de forma que no puedan ser usadas para evadirlos. Es decir, las mismas webs que de forma interna, tanto Telefónica como la Liga, creen que son sospechosas de usarse para el pirateo de fútbol, van a ser bloqueadas directamente por las VPN, o eso es lo que quieren ellos, que sean bloqueadas por las VPN directamente cuando haya fútbol. Entonces, pues, evidentemente, como ya hemos visto que se están bloqueando webs de todo tipo, a mí me parecería mal que se bloquearan ya webs donde se permite ver el fútbol, pero recordemos que incluso si estamos a favor de proteger pues, los derechos de radiotransmisión de la Liga, se están bloqueando webs que no tienen nada que ver con el pirateo de la emisión de la radiotransmisión del fútbol. Así que, bueno. Dice Real Perry Mason: Marta, míralo de esta manera, el problema no es Proton sino su CEO, igual que pasa con todas las empresas, así que si eliminamos a su CEO y que están bajo control obrero, habremos eliminado lo malo de esa empresa. Totalmente cierto, totalmente cierto. Nada que objetar. Dice Carles, ¿y si consigo una VPN para acceder a otra VPN? ¿Dónde termina el loop? Bueno, en lo lento que vaya tu ordenador, supongo. Pero seguimos leyendo, ahora comentamos.
Vale. La Liga se ve respaldada. La Liga confirma en una nota, podemos acceder desde aquí está la cita, que se trata de medidas cautelares tomadas unilateralmente por el juzgado sin escuchar a todas las partes, sin posibilidad de recurso y con aplicación inmediata. Las califica de inauditas en España y pioneras a nivel mundial por su carácter dinámico. En las declaraciones que Proton ha dirigido hacia bandaancha.eu dicen: cualquier orden, o sea, se quejan lo primero de que haya habido un proceso judicial donde pues está involucrado Proton y que nadie les haya avisado. Recordemos que esto es un proceso judicial donde no había garantías para las personas que estaban siendo juzgadas, bueno, o compañías que estaban siendo juzgadas en este caso. Pero en sus declaraciones dicen: cualquier orden judicial dictada sin la debida notificación a las partes afectadas, privándoles así de la oportunidad de ser escuchadas, sería procesalmente inválida bajo los principios fundamentales del debido proceso. Los tribunales españoles, al igual que todos los tribunales que operan bajo el Estado de Derecho, están sujetos a garantías procesales que aseguran que las partes tengan una oportunidad justa de presentar su caso antes de que se dicte cualquier sentencia vinculante. Es decir, que ya antes de que se dicte sentencia, este proceso debe ser puesto en duda porque las partes involucradas no tenían conocimiento de que esto estaba pasando. Esto es una sentencia en la que solo, pero dicho por la Liga, solo se ha escuchado a la Liga y Telefónica y el juez ha dictado sentencia con solo una parte. Dicen exactamente lo mismo desde NordVPN. Hasta donde sabemos, no hemos formado parte de ningún procedimiento judicial en España y, por tanto, no hemos tenido la oportunidad de defendernos. Dado que tales sentencias que impactan en el funcionamiento de Internet, este enfoque por parte de los titulares de derechos es inaceptable. Los procedimientos de bloqueo de dominio son, en última instancia, ineficaces para combatir la piratería. Si bien pueden resolver casos superficiales, no logran abordar las causas fundamentales de la piratería. Entonces, esa es la noticia que a mí me ha puesto tan furiosa y me está dando en realidad, y no lo digo por causaros mal rollo, ni lo digo por usar palabras tal, pero me da de verdad miedo que estén pasando estas cosas. Primero porque estamos viendo que en España cada vez más se pasa por encima de las garantías procesales que tienen que tener pues cualquier Estado de Derecho. Lo ha dicho Proton. No le voy a dar la confianza ciega a una empresa, pero es que parece que esto es muy, muy serio. Dice Jenis: voy a intentar explicar esto de forma que entendamos que esto no está aprobado, pero cada vez que hay una noticia legislativa contra la piratería en el fútbol, los diarios más populares de deporte la cubren en portada. En estas noticias se ensalza la lucha de Tebas. Se ensalza la lucha de Tebas. Usan las mismas frases y lo peor de todo, se cuentan las cosas de forma difusa para que parezca, por ejemplo, que si miras Pirlo TV te llegará una multa de $500 a casa. Falso. Es una realidad que las noticias son publifacha. Bueno, eso no lo dudo nada. Dice Nuricó: el Baite hizo un vídeo, perdón por la cita, pero es verdad, donde explicaba que además le llegaba a casa una multa de 200 euros en un burofá a la gente que se pillaba pirateando, diciéndoles que paraban. Heavy. Bueno, espera, sigo y ahora os leo, pero espera, Jenis ha destacado su mensaje. Dice: son para difundir miedo a los consumidores y desinformarles. Es asqueroso. Por suerte hay gente que se dedica a explicar la realidad. Vergüenza al fútbol, al periodismo deportivo y sobre todo a Tebas. Os podéis ir a tomar por culo. Honestamente me pregunto cuánto hay de real en todo esto de las VPN. No me creo nada ya, por mucho que Marta lo esté explicando muy bien. No, haces bien en ser en mirar todo con suspicacia. Si es verdad, o sea, que no dudo que sea verdad, quiero decir que yo no lo he visto, pero lo que comentas de las portadas y todo esto del lenguaje y tal, no dudaría que fuera, pues que los periódicos necesiten a la Liga pues para sacar exclusivas, para tener tal, necesitan tener buen rollo con la Liga y supongo que la Liga les podrá decir: oye, ¿y esto qué? Al final es una desgracia grande, pero hacer periodismo del que sea, cultural, deportivo, a la contra es casi imposible. Quiero decir, si haces, por ejemplo, por llevármelo a un terreno que yo conozco, haces periodismo de videojuegos y te llevas mal con todas las distribuidoras, no te pasan los juegos, te vas a arruinar comprándote juegos. Entonces, quieras que no, te tienes que llevar medio bien, tienes que ser educado. Con la Liga, además, que son millonarios, no son estudios random, pues imaginaros. Pero bueno, voy a intentar hablar de esto. Ya os digo, antes de que o sea, las garantías procesales no se han cumplido tal y como dicen las dos operadoras, y eso ya nos tiene que dar bastante miedo.
Por otro lado, se ha emitido desde España una sentencia, o sea, un juez totalmente en serio, sin querer vacilarnos, ha emitido una sentencia en España que quiere que se ejecute de forma inmediata, recordemos, lo dice el propio comunicado de la Liga, de forma inmediata y sin posibilidad de recurrir, dos empresas que que no están aquí en España. El único motivo por el que un juez ha hecho eso es porque no entiende lo que está legislando. Porque si el juez entendiera lo que está legislando y cómo funciona, no pretendería que estas dos empresas, que son empresas serias, supongo que el juez pensaría que son, bueno, cositas, los hackers hacen sus cosas. No lo sé, supongo, porque si no, ¿qué sentido tiene que este señor diga, sí, yo como juez español voy a decirle a esta empresa en Suiza y a esta empresa en Estados Unidos, no, en Panamá, que haga lo que yo quiero? ¿Qué legislación está aplicando que tenga que seguirla yo en Panamá, señor juez cordobés? Entonces, por un lado, ya tal. Eh, pero bueno, el caso es que, de nuevo, o sea, todo esto se hace porque durante años y años y años y años en España se han utilizado, dice Real Perry Mason, que destaca su mensaje. A rico de ser pesado, esto que has comentado, Marta, sobre cómo empresas privadas pasan por encima de la legislación vigente, es básicamente la realidad desnuda, sin el barniz, disculpadme, sin el barniz normativo que se le ha intentado dar hasta ahora. Simplemente las empresas y sus siervos, judicatura, policía, administración, ya se han cansado de cubrir sus acciones con normas, dado el estado de podredumbre del sistema. Hasta ahora lo que hacían era hacer cosas que parecieran legales. Ahora ya no necesitan cubrirse. Hombre, si esto no nos dice exactamente eso, que no necesitan cubrirse, no sé yo qué otro ejemplo estamos buscando. Dice Z, primera vez que interviene en el chat. Hola, cuando empezó toda esta historia de Tebas y los cortes, leí que el juez de Barcelona que lo autorizó a hacer los cortes había estudiado con él y eran amiguis. Bueno, yo no dudo de que mucha gente, o sea, igual que los videojuegos son muy pequeños y nos conocemos todos, imaginad en la judicatura. Tienen que ser todos coleguísimas. Al final los millonarios estudian, es como lo típico de Inglaterra que dice, todos estos actores millonarios y los príncipes y no sé qué, todos, los jueces y los políticos no estudian en el mismo colegio. Y es como, claro, ¿por el colegio donde van los millonarios? Yo qué sé. Así que nada, que ahí está. Pero lo que os iba a decir, en España, porque ya te digo, yo no sé demasiado de fútbol, ya os digo que uno de los datos más interesantes los ha dado Jenis en el chat, lo de que cómo se cubre esto desde los diarios deportivos y cómo parece que desde la liga se les da una serie de guidelines a los periodistas para que hagan sus portadas de forma con información un poco difusa. Yo aquí, pues en cuanto a fútbol y tal, no soy una experta y tampoco soy una experta en derecho y no quiero hablar, o sea, más allá de decir que evidentemente esto se salta las garantías procesales al haber sido una sentencia que se hace sin que puedan tener representación las dos empresas juzgadas. Más allá de eso no puedo decir mucho más, pero me lo voy a llevar un poco a mi terreno porque lo toca bastante cerca. Y es que en España desde hace muchos años se utilizan dos cosas. Primero, la ley de propiedad intelectual y por otro el miedo al pirateo, para pasar por encima de muchos derechos que parece que a la mayoría de la población nos da igual. Lo que me gustaría hacer con este especial es, por un lado, que sepamos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de pirateo, por qué es importante que no aceptemos estas cosas y por qué pues tenemos que hacer algo con esto. No podemos dejar, o sea, podemos insultar a Tebas lo más grande, podemos apretar los puñitos, pero necesitamos actuar. No se tiene que quedar en apretar puñitos. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de pues las leyes de propiedad intelectual. Básicamente he ido al ministerio, he intentado, ya sabéis que me gusta, aunque yo soy pues una persona de izquierda, yo soy comunista, intento coger muchas veces fuentes lo más neutras posible, si es que eso existe, para no alienar a parte de pues la gente que nos esté escuchando y que quizás no venga con la misma ideología que yo. He pensado que en el Ministerio de Cultura, si hay alguien que nos puede explicar más o menos de forma neutra qué es la ley de propiedad intelectual desarrollada por el Ministerio de Cultura, es el propio Ministerio de Cultura. Por eso he ido aquí. Básicamente es la ley de propiedad intelectual la que se está utilizando
la base para esta sentencia y para todas las sentencias anteriores, como por ejemplo la que nos impide entrar a varias webs, está basada en esta ley de propiedad intelectual que se aprobó en 1996. ¿Es importante que se aprobara en 1996? En mi opinión, sí, porque desde entonces ha cambiado mucho la manera en la que nos relacionamos con Internet y creo que la ley, y ha cambiado mucho la forma en la que los autores, entre los que me incluyo, a los autores creamos, y creo que esta ley está absolutamente desfasada y creo que esta ley hay que cambiarla. Por eso digo específicamente el año de la ley. Vale, ¿por qué se aplica la ley de propiedad intelectual al caso de la Liga? Porque además de lo que nos podríamos imaginar, los dibujos, el arte, los libros, todo este tipo de cosas, la ley de propiedad intelectual también protege las emisiones de radiodifusión, que es algo que a mí siempre me hace torcer un poquito el morro. ¿Por qué digo esto? Porque es una ley que de base está hecha pensando, en mi opinión, como persona que no ha estudiado Derecho, pero es una autora, porque, para que no penséis que os lo estoy diciendo de broma y tal, yo he publicado ensayos en varios libros y por lo tanto soy autora, he escrito textos periodísticos en revistas y en internet y esos textos son míos, yo soy la autora original. Y he publicado, he hecho el guión de un documental, eso es mío, eso es mi trabajo y yo soy autora y esta ley se supone que debería estar a mi servicio y se supone que debería protegerme. Entonces, en ese sentido, más o menos conozco por encima la ley y en ese sentido tengo opiniones. Yo quiero dejar esto claro, yo estoy en contra de la ley de propiedad intelectual actual. No es algo muy común. De hecho, en CESBI, por ejemplo, que a mí me parece que hacen una excelente labor, como digo, yo soy afiliada soy miembro de sí, evidentemente soy afiliada a un sindicato y estoy afiliada a CESBI porque he ejercido y a veces ejerzo como periodista de videojuegos. Desde CESBI están bastante a favor de la ley de propiedad intelectual y cuando se posicionan en contra de la IA siempre utilizan la ley de propiedad intelectual como base. Eso es lo que elige el sindicato. Yo, evidentemente, puedo ser parte de un sindicato y no estar 100% de acuerdo con lo que digan ellos. Pero voy a dar aquí mi opinión. Vale, la ley de propiedad intelectual, como decía, también protege las emisiones de radiodifusión. Eso significa que si, por ejemplo, cogemos algo que se ha emitido en la tele, Antena 3, y lo subimos a YouTube, una parte a YouTube, pues es Antena 3 y no los creadores de la obra original los que podrían pedir recompensación por los derechos y recibir dinero porque se entiende que se ha violado su propiedad intelectual. Entonces, pues es una cosa que a mí no me parece bien porque creo que, para emitir algo por radiodifusión tienes que tener una cadena, tienes que ser gente de mucho dinero y sobre todo cuando lo emites muchas veces no eres el creador original de esa obra. Y no entiendo por qué una ley que tiene que proteger a los creadores está protegiendo a las emisiones de radiodifusión, a las cadenas. Igual que no entiendo por qué está todo doblado para proteger a las discográficas. Con lo de las grabaciones audiovisuales se refiere a eso. Así que bueno, pues eso está ahí, es evidentemente por lo que es porque en base a esta ley se pueden pedir compensaciones económicas y los que reciben las compensaciones económicas siempre son los mismos, que es la gente que ya tiene pues mucho dinero. Bueno, de todas formas, ¿por qué es necesario proteger la propiedad intelectual? Esto lo odio. Dice, los derechos de propiedad intelectual otorgan, además del reconocimiento a los creadores, la retribución económica que les corresponde por la realización de su obra y prestaciones. Es también un incentivo a la creación y a la inversión en obras y prestaciones en la que se beneficia a la sociedad en su conjunto. Parece guay, parece inofensivo, pero es así, es así. Quiero decir, como persona que ha creado, que tiene su propiedad intelectual, soy autora, yo no siento que la forma en la que funciona esta ley
me proteja de ninguna forma. Pienso que me perjudica. Os explico por qué. Os pongo un ejemplo. Hace unas semanas, aquí en este programa, en la que comento cultura y hago crítica de cultura, en lo que yo pensaba que estaba amparado por el buen uso, por el fair use de la cultura, en el hecho de que no estoy ganando dinero con una obra creada, sino que estoy haciendo un comentario crítico sobre la obra, puse un fragmento de alrededor de 60 segundos del videoclip de Harry Styles. ¿Qué pasa? Pues que ahora la gente que aquí en España tiene los derechos del videoclip de Harry Styles no considera que yo sea autora de los comentarios y la crítica alrededor de ese vídeo. Consideran que el hecho de que ese vídeo les pertenezca, pues sus derechos están por encima de los míos. No sabréis, os sorprenderá a quién se le dio la razón, pero se les dio a ellos porque tienen más dinero que yo. Dicen que este tipo, o sea, yo he visto como mi trabajo, por ejemplo, publicaba un artículo de opinión en Anait y muchas veces 20 minutos después de lo que se publicara lo habían vertido en otras webs llenas de anuncios que solo existen para intentar posicionarse con el SEO. PapBRG, muchas gracias por la resub, de hecho. He visto que se ha resubido a otras webs que están llenas de anuncios y que solo están ahí para intentar posicionarse. Yo no he visto que esta ley me proteja, porque para que esta ley me protegiera yo tendría que perseguir eso y yo no tengo dinero para hacerlo. Entonces parece que hay como dos tipos de autores. Los autores que tienen dinero para perseguir, pues cuando se viola su propiedad intelectual, y los autores que por lo que sea no tenemos dinero para perseguir este tipo de cosas. Lo mismo ha pasado con, pues por ejemplo, las versiones... Cuando trabajaba en el Reload, hay siempre una versión más larga del podcast, porque se hace para Patreons, que se pone pues en el Patreon. Ninguna semana de las que yo estuve ahí no había gente que sacaba la prórroga y la ponía de forma libre. A mí personalmente no me molesta, pero era algo que los dueños de la propiedad intelectual del podcast, los dueños de Anait, habían decidido que no querían que fuera para todo el mundo. Pero la ley de propiedad intelectual ya os digo que no hace nada, porque habría que perseguirlo y para eso hay que tener dinero. Aparte, bueno, pues yo creo que muchos dibujantes ahora se están viendo con problemas, por ejemplo, con la IA y el uso de estilos que son lo suficientemente cercanos y similares, y tampoco estoy viendo, hasta donde sé, los casos que estoy siguiendo, que la ley los esté amparando. Entonces, dice Los Sin Media, en el canal Music Radar Clan tienen un vídeo que habla sobre esto en el ámbito de la música y cómo los derechos de autor en realidad benefician a las productoras, ya que los autores ceden estos derechos para poder publicar y muchas veces no se puede ni impedir que se hagan versiones de sus canciones. Pasa también en el mundo literario. Como os decía, yo tengo varios ensayos publicados en libros distintos. De estas, se supone que yo he visto que mis libros, y no me molesta, ya os digo, después digo mi opinión personal, pero a mí personalmente no me molesta que mis libros estén en sitios como Anna's Archive, pero están, y en otros muchos sitios donde te lo puedes descargar. Yo veo que la ley promete unas compensaciones si te pasa este tipo de cosas, y yo jamás he recibido una compensación, pero sé que grandes, y ni ningún amigo que tengo escritor, y tengo muchos amigos escritores, pero sí veo que lo reciben las grandes editoriales. Por otro lado, tengo amigos que trabajan en editoriales y esas editoriales más pequeñas no reciben estas compensaciones. No lo sé, me parece que es... Sin saber yo demasiado de derecho, veo en el funcionamiento a mi alrededor que puede estar limitado, y esto es una de las cosas que con gusto haré una fe de ratas la semana que viene si no es así, pero veo que beneficia especialmente a las grandes empresas y a los grandes creadores. No me siento protegida por esta ley. Dice Rono Maroa, en ilustración es una batalla sin fin. Te cogen tus ilustraciones y hacen merchandising con ellas. Y ya me dirás si la ley te protege o no te protege. Pero lo que a mí me irrita profundamente es lo que os decía de por qué es necesario proteger la propiedad intelectual. Porque dicen que además del reconocimiento, la retribución económica que les corresponde hay que darla. Y me parece muy gracioso cuando lo que vemos las personas que nos dedicamos a la creación artística cultural es que cada vez cobramos menos. Yo desde que empecé hasta ahora, lo único que veo a mi alrededor es que, por ejemplo, la creación de textos periodísticos se va pagando cada vez peor y hay menos espacio para cada vez más compañeros. Yo lo que veo es que desde que yo publiqué mi primer ensayo hasta ahora, he visto desde gente que he pasado de cobrar 300 euros por un ensayo cuando era claramente peor ensayista, hasta
decirme que haga el ensayo pues por el placer de publicar un ensayo, porque a quien no le gusta tener un libro en papel. Y es como, a mí me da exactamente igual tener un libro en papel o no. Yo escribo, si escribo para una editorial, lo hago por dinero. Pero eso, yo no veo que desde aquí, o sea, yo no veo que la retribución económica con este tipo de ley vaya a mejor. Yo lo que veo es que los artistas estamos cada vez, y los autores, yo no soy artista, pero sí soy autora, estamos cada vez cobrando peor por el sistema. Por lo mejor lo que habría que prohibir es que existan revistas en papel donde no cobran la gente que escribe. Eso no lo persigue la ley. No se merecen esos autores una retribución por su trabajo, porque la revista cobra. O sea, yo sé de revistas que no cobran la gente, o que cobran 20 euros, 30 euros por texto. ¿Esa gente no se lo merece? Pues no lo sé. Por otro, dice que es un incentivo a la creación y a la inversión. Atención, a la creación. Bueno, quizá a la creación, no lo sé. Yo no sé nadie que cree porque va a tener una propiedad intelectual, pero pone a la inversión en obras y prestaciones de las que se beneficia la sociedad en su conjunto. Pues desde luego, supongo que para la inversión sí está bien la ley, porque tú ya sabes que si eres una gran editorial e inviertes, pues te van a proteger en este tipo de cosas. ¿Sabéis? Dice Euricó, bueno, el ex jefe de la revista Manual, que también salió la semana pasada un artículo. No estoy puesta en nada, pero por lo que sea, todas las cosas que sabía ahora están ahí como... Pero no solo en la revista Manual, cuidado, hay muchas revistas que son súper guay, ¿eh? Que chachi piruli son. ¿Cuánto ha cobrado la gente que escribe en esa revista? Pues a lo mejor nada al lado de los fotógrafos, y a lo mejor nada al lado de los maquetadores, y a lo mejor nada al lado de los ilustradores. Y la verdad es que estoy un poco harta. Y editoriales que sacan libros todo el rato, y que esos libros súper protegidos por las leyes de derechos de autor. Pero esos autores que han hecho el trabajo no han tenido adelanto. Esos autores, porque no estoy hablando de, bueno, es una persona que ha escrito su primer libro, lo ha presentado, esa persona es normal que no tenga adelanto. Estoy hablando de que la editorial te llame para escribir un libro, porque quiere que tú escribas un libro, te diga que y de adelanto, y que después cuando tú le digas, bueno, si no adelanto, pero ¿cuánto voy a cobrar? Te digan, es que en España nadie vive de escribir ensayos. Es como, bueno, ¿tú vives de que yo escriba ensayos? ¿No? ¡Hijo de la gran puta! Bueno, pues esta ley supone que pues iba a hacer un de este mejor, y yo personalmente no estoy de acuerdo. No creo que esta ley tenga nada que ver conmigo. Yo de hecho estoy en contra de la propiedad intelectual. Lo que yo ya decidí hace un tiempo es que me da exactamente igual. Como mi trabajo me ha dejado la sociedad clara que no vale nada, pues he decidido que si no vale nada, pues para todo el mundo. Entonces me da exactamente igual. ¿Que queréis coger mis textos de mi blog y ponerlos en otro lado? Pues ponerlos. Estaría bien que pusierais mi nombre, porque lo he escrito yo. Y la verdad, orgullito sí me queda. Pero me preguntaba el otro día una persona, pero tú tienes... No una buena persona, de hecho. Pero tú tienes en tu coffee un ensayo que tiene un paywall. Y es como, ya, bueno, yo tengo un paywall, pero ¿cuánta gente que sé que está en el chat, que viven en países de América Latina, me han dicho que no me pueden pagar lo del coffee, porque son, nada, un par de euros, pero que tienen problemas con las tarjetas para pagar en coffee, y les he dado el ensayo gratis porque me da exactamente igual. O sea, le puse un paywall porque me pareció que me quedó de puta madre, y me da pena... Me daba pena ponerlo random. Pero en serio, que lo queréis, cogerlo, me da igual. ¿Que alguien lo quiere comprar y se lo pasa a todo el mundo? Pues que lo compre, cuesta un pavo. Me da igual. Pero es que eso, al final, no sé a quién protege esta ley. O sea, ¿por qué a mí sobre todo lo que me jode es que se persiga la crítica, que se persiga la investigación. Y por supuesto... Y quería entrar ahí, ahora retomamos, pero quería entrar ahí porque esta ley también protege, y ahora iremos, ¿dónde está? Por aquí, las bases de datos y las... no, estoy buscando las creaciones científicas, lo que significa los papers. Y esto me lleva por la calle de la amargura. Porque recordemos que aquí en España, una gran parte de las universidades donde se producen estas investigaciones son universidades públicas. Las investigaciones
se hacen con dinero público. Y después se pone un paywall para que nosotros no podamos acceder a todo este enorme conocimiento que se ha generado, pues gracias al dinero público, que ojalá más dinero público y más investigaciones, que yo no estoy diciendo que se deje de financiar las universidades, al contrario, todo el dinero que se mete en investigación, yo creo que es dinero bien empleado. Vaya a donde vaya la investigación, siempre está bien tener más conocimiento, pero joder, si ese dinero sale de la sociedad, lo suyo sería que ese conocimiento volviera de forma libre a la sociedad. Y esto es algo que hablo bastante con compañeros académicos, bueno, compañeros, ni que yo fuera académica, con compañeros que están en la academia y también les jode. Una cosa que he aprendido como periodista es que cualquier académico del que estéis interesado en su trabajo os va a dar gratis lo que queráis. Vosotros escribís, en mi limitada experiencia en el campo de los Game Studies, si vosotros os interesa cualquier cosa, escribís a la persona que la ha publicado, donde sea, le decís, hola, perdona, soy periodista, ¿podría leer tu paper que me interesa? Y literalmente te lo pasan. Toma, para ti. Y eso es porque hay que tener morro. Pero si no tienes morro o eres como yo, más tontita al principio, vas a creer que tienes que pagar 40 pavos por leer un texto. Un texto que muchas veces, de nuevo, proviene de una investigación que sale con dinero público. Pero que incluso aunque saliera con dinero privado, os recuerdo que que esta gente está creando conocimiento para todos. Y que hay un problema, dicho por las universidades, de cómo hacer llegar lo que se investiga a la audiencia. Pues básicamente liberando los papers. Dice Adnios, es que los investigadores no solo no cobramos, sino que pagamos por publicar. Ya, bueno, yo sé que eso está fatal. No quiero entrar en el mundo académico mucho porque sé que, bueno, pues mucha gente estáis en la academia pues jodidísimos y explotadísimos. Pero os aseguro que en mi experiencia particular, si les pedís el paper, a tope. O sea, que sí, dice Julia, que es una práctica habitual y que le hace felices pidiéndoselo. En mi experiencia personal es así. O sea, tú les dices, que mira, lo quiero porque voy a escribir detalle, a lo mejor me viene bien. Y es como, sí, bueno, claro, ajá, toma, para ti. Así que bueno, ahí está. Sobre esto, voy a aprovechar un poquito, voy a dar un mini rodeíto para hablar, porque no sé hasta qué punto, no sé cómo estáis en cultura de internet aquí en el chat. Dice Adnios, claro, por eso no ganamos nada no pasando el trabajo. Es que eso, pero dejadme un momentito, lo amplío un poquito más. Creo que cualquier autor, y bueno, hemos tenido la prueba aquí a Alberto muchas veces, que os dice que si queréis leer alguno de sus críticas, que está bajo un paywall y no se puede leer, que se la pidáis. Porque es que la verdad, la mayoría de gente que escribimos, no me quiero meter en otros ámbitos artístico-culturales, pero yo por lo que sé, la mayor parte de la gente que escribimos, lo que queremos es que nos lean. Lo que queremos es que nos lean. Entonces, si tenéis o sea, es que yo creo que la mayoría de gente que escribimos ensayos o textos académicos, somos conscientes de que no nos vamos a hacer millonarios. Somos conscientes de que hay que saltar un montón de barreras para publicar. Somos conscientes de que publicar pasa por meter a muchos intermediarios en un proceso que debería ser tan simple y tan puro como que te lean. Y todos queremos que te lean, que nos lean. Así que bueno, pero voy a hacer un pequeño desvío del tema para hablar un poco de, como dice U1I1I, un nick especialmente pensado para que los disléxicos no haga cortocircuito la cabeza. Me resulta muy interesante todo lo que se está compartiendo por lo universal que es la situación con toda la cultura. Mi chica escribió un libro y para poder publicarlo la editorial le impuso comprar 150 unidades. También pinta cuadros y la galería o exposiciones le cobran por poder llevar su obra. Parece que la cultura solo beneficia a quien la almacena, no a quien la crea. Bueno, absolutamente. Es que aquí en el programa lo hemos dicho varias veces, la cultura está llena de intermediarios de la cultura que se posicionan como supuestos creadores de valor, pero a mí me falta por ver eso. Sé que esto es muy impopular. Esta es una de las cosas que decía, que como digo constantemente, tengo muchas veces gente con la que me llevo muy mal, cuando son gente que podría facilitarme que mi carrera vaya un poco mejor. Pero es que estoy harta de los intermediarios en la cultura, estoy harta de ver cómo gente que escribe o que pinta, como la chica de la persona que ha intervenido en el chat. Estoy harta de ver que la gente que hace cosas malvive y se retira y se ve obligada a
dedicarse a su profesión como si fuera un hobby para que después se beneficien muchos intermediarios. Y sé que cuando hablo con alguien liberal de esto, normalmente lo que dice es que a lo mejor hay demasiada gente escribiendo. Y me parece una puta locura de idea. Yo no creo que haya mucha gente escribiendo, creo que hay muy poca gente escribiendo. Y gente de unos perfiles muy similares. Igual que en la pintura, igual que el tal. ¿Por qué no salen movimientos artístico-culturales hoy? Pues porque estamos todos asfixiados. Pero bueno, como dicen Eurico, deberían gobernar los gatos. De mientras, vamos a ver lo de Aaron Swartz. Es un texto, por cierto, antiguo, del 2023, cuando fue el 10º aniversario del suicidio de Aaron Swartz, y creo que es una figura en la que dentro de este tema tenemos que tener presente. El titular es del País, pero como os digo, es un artículo antiguo. El legado de Aaron Swartz, el ingeniero que se convirtió en mártir del Internet libre. El subtítulo: el estadounidense, considerado un icono en el entorno hacker, sigue inspirando a nuevas generaciones de activistas cuando se cumplen 10 años de su suicidio. Básicamente, pues Aaron Swartz era una persona bastante notable en Internet, era un activista, un hacker que creo que lo más conocido, por desgracia, no lo más interesante, pero sí lo más conocido, es que es uno de los creadores de Reddit, y siendo muy, muy jovencito, pues vendió Reddit y se hizo millonario. Os voy a leer unos fragmentos del texto. Inventó parte de la infraestructura de Internet y combatió enérgicamente el proceso de privatización del conocimiento que, en su opinión, se estaba dando en la esfera digital. Hizo muchísimas cosas, como os digo, es el creador uno de los dos creadores de Reddit. Ayudó a construir la editorial de revistas Condé Nast con la estructura que hizo para Reddit. Quiero decir, hizo cosas de las que se beneficiaron muchas empresas y que se acabó privatizando, por desgracia. Pero vamos a las cosas buenas. Impulsó la organización Creative Commons, dedicada a fomentar la propiedad intelectual colectiva, algo en lo que yo creo profundamente, y la Open Library. Eso no lo decía el texto, se lo digo yo. Una gran base de datos colaborativa de libros. ¿Qué pasó? Pues que estando estudiando en Harvard, básicamente filtró pues una enorme cantidad de papers. O sea, puso el repositorio JS Tor. Básicamente tenía 4,8 millones de artículos científicos que estaban amparados por las leyes del copyright. Él los descargó y los difundió, y lo empezó el gobierno estadounidense a perseguir, diciendo que lo iban a meter en la cárcel. El proceso judicial, al parecer, fue bastante cruel. Él estaba bastante desanimado. Quiero decir, no intento cambiar la historia, no intento decir que bueno fue esto lo que hizo que se suicidara, pero es cierto que estaba en medio de este proceso penal donde parecía que iba a ir más de 30 años a la cárcel, y decidió tristemente quitarse la vida. Ahora mismo es una persona que pues evidentemente se tiene en mente, porque todas las cosas de las que intentó advertirnos, todos los procesos de privatización que decían que se iban a desarrollar, se han estado desarrollando, y muchos de ellos ya están pues casi terminados. Alex Stamos está repasando su caso, y una de las cosas que destacan aquí en El País es: Alex Stamos, antiguo responsable de ciberseguridad de Facebook, negó que la acción de Swartz causara un peligro real para JS Tor, la web donde el activista descargó millones de artículos. Acceder a cada uno de ellos cuesta hasta 40 euros, con las claves que tenía en calidad de investigador de la Universidad de Harvard. Es decir, que no hizo algo, al parecer, tan grave. Ahora habla un poco de lo que había hecho históricamente. Dice: en 2008 hackeó un portal de acceso público a expedientes judiciales de Estados Unidos que cobraban 10 centavos por consulta. Eso puso a las autoridades en la pista de Swartz. De hecho, cuando años más tarde se le arrestó por el caso de la liberación de artículos científicos, participó en su detención un agente del servicio secreto. También adquirió la base de datos completa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que por aquel entonces guardaba una copia de todo Internet, y la volcó en la Open Library. Escribió un libro que... Bueno, no escribió... coescribió, creo que sería más de eso, que se conoce como el Manifiesto por la Guerrilla del Acceso Abierto. Y destacan aquí una cita que quería compartir con vosotros. Dice: la información es poder, pero como todo poder, hay quienes quieren preservarlo solo para ellos. Todo el patrimonio cultural y científico del mundo, publicado durante siglos en libros y artículos, está siendo digitalizado y cerrado por un puñado de empresas privadas. Es hora de salir a la luz y, siguiendo la noble tradición de la desobediencia civil, declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública. Y en eso es donde pues quería ir dedicando
dedicar esto, porque una de las cosas que me chocaba, que más me choca de la noticia que hemos tenido con Tebas y la Liga y tal, es que al lado de la Liga se sienta Telefónica, que es la operadora número 1 en España. Y me hace mucha gracia que esté ahí sentada Telefónica pretendiendo quitarnos el acceso a según qué webs, cuando Telefónica es Telefónica, porque cuando con dinero público se metió todo esto, de nuevo, Internet for the People. Aquí viene eso detallado con fuentes súper chulas para seguir ampliando. Pero Telefónica es una empresa poderosa no porque sí, sino porque España con dinero público pagó pues todo el proceso de meter un cable gigante por debajo del mar que permitiera a toda Europa, no solo a España, estar conectada a Internet. Internet es posible gracias a una enorme inversión pública que se hizo con pues, los impuestos de todos nosotros. Y la gestora de lo que se había hecho con esa inversión era perdón, pongo a Aronsuar otra vez. La gestora de lo que se había hecho con esa inversión era Telefónica. Pero eso, Telefónica era una gestora. Y de repente es una empresa privada que gana millones. Porque Telefónica ha privatizado algo hecho con dinero público. Laura, muchísimas gracias por la raid. Estamos hoy hablando un poquito de Internet. Estamos hablando un poco de nuestros derechos y justo pues como estábamos comentando la sentencia a favor de la Liga que hemos tenido en los últimos días. Básicamente lo que estaba diciendo es que Telefónica, que como decía, ahora nos quiere negar el acceso a ciertas webs, que se posiciona al lado de la Liga para que la Liga pueda hacer y deshacer buscando pues básicamente ganar pasta, enriquecerse aún más. Recordemos que ya la Liga es una empresa muy, muy rica y básicamente un monopolio. Está al lado de Telefónica. Telefónica funciona por la inversión que se hizo con dinero público. Como empresa privada no podría haberse permitido, lo dice Ben Tarnoff claramente, no podría haberse permitido esa inversión. Y la verdad es que la de la privatización, tal y como nos contaba Aaron Swartz, es básicamente la historia de Internet. La mayoría de cosas que hacen que Internet funcione, la mayoría de cosas que permiten, o sea, todos los protocolos, por ejemplo, que permiten Internet, la mayoría de sistemas que hacen posible que estemos conectados, son sistemas o protocolos que se han desarrollado con dinero público, ya sea en universidades o ya sea en otro tipo pues eso, entidades públicas. Y después de que se hayan creado esos sistemas, se han privatizado al servicio de las grandes tecnológicas. Entonces, es aún más desagradable lo que está pasando aquí con Telefónica, porque están usando los frutos de nuestro propio dinero para posicionarse contra nosotros. Tenía razón Aaron Swartz y después al final hablamos un poco de qué podemos hacer frente a esto. Pero bueno, como os decía, una de las patas de esta sentencia era la ley de propiedad intelectual. Hemos leído un poquito, pero os he dado mi opinión como autora de por qué no me gusta la ley de propiedad intelectual. Dice Belzarana, y las VPN no pueden recurrir la sentencia al juez. Las VPN no están obligadas, por lo que hemos podido leer, a seguir la sentencia, porque ninguna de ellas está en territorio español. Pero la sentencia no se puede recurrir. Es una sentencia que se ha hecho sin seguir las garantías procesales habituales en este país. Es una sentencia muy chunga. Eso ya lo tenemos. Eso hay que aceptarlo así. Pero vamos a la otra patita. Una patita era la ley de propiedad intelectual y el otro decía que es el miedo a la piratería. Quería detenerme un tiempo en la piratería porque creo que tenemos un concepto extraño de lo que es la piratería. He escuchado a mucha gente bastante puesta en esto de Internet que dice que la piratería es legal. Después me meto en webs de abogados y te dicen que no solo la piratería es ilegal, sino que también es ilegal el torrent. Y he estado investigando y me gustaría poner algunos puntos sobre la IE. Espero hacerlo bien, porque como sabéis, no soy abogada. Todo esto viene de documentación. Por lo que he podido ver, en España la piratería, y ahora la defino, es totalmente ilegal. En España no tenemos ni siquiera, porque es una cosa diferente piratería y copia privada, ¿eh? La piratería es
no solo tener una copia de la obra artística cultural, sino también compartirla. La copia privada es simplemente tener una copia de una obra artística cultural a la que tú has accedido de forma legal. Pero en España ninguna de las dos cosas son legales. No tenemos derecho a tener una copia privada y tampoco tenemos derecho a compartir obras artístico-culturales que estén protegidas por la ley de propiedad intelectual que hemos visto antes. Lo que sí en España es absolutamente legal es tener torrent, usar torrent. Porque, bueno, pues es una conexión simplemente que va de máquina a máquina en la que se produce un intercambio de archivos. Así, en el vacío, eso es legal. Se pueden compartir archivos en una conexión hecha por torrent. Vamos a ver un poquito lo de copia privada y ahora charlamos sobre eso. Dicen aquí en la página web del Ministerio de Cultura: la copia privada es un derecho de los usuarios de obras y prestaciones protegidas. Y dice, no es un derecho, es un límite al derecho de reproducción que ostentan los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras y prestaciones protegidas. Este límite permite que determinadas obras divulgadas a la cual haya tenido acceso legal una persona física pueda ser reproducida por esta, siempre que la copia que se obtenga no sea utilizada de forma colectiva ni lucrativa. Es decir, podemos, bajo algunas circunstancias, que ahora las miramos, crear una copia privada, pero esa copia privada no puede ser compartida, no puede ser distribuida, no puede ser radiodifundida. ¿Cuáles son? Y además no es un derecho que tenemos, sino que simplemente lo que hacen es que con esta ley de copia privada se establece un límite a la ley de 1996 que hemos visto antes. Es decir, todo está protegido sin hacer nada automáticamente por la ley de propiedad intelectual, todas las obras que hemos leído en que protege la propiedad intelectual, pero hay un pequeño asterisco que es que en algunas circunstancias se puede hacer una copia privada no como derecho, sino como límite a la ley de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que se puede hacer copia privada? Pues que la copia la haga una persona física, como leemos aquí, pero no puede tener ningún tipo de fin más allá de el de crearla, que la copia se realice de una fuente lícita, es decir, por ejemplo, si yo tengo un libro, podría crear a priori una copia digital de ese libro para mí si no la comparto, y que la copia obtenida no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa. Aquí lo de colectiva es lo que os decía de la piratería. Ni de distribución mediante precio, es decir, que no se venda ni se gane dinero con ella. Pero no se consideran copias privadas, obras que se haya puesto a disposición del público por procedimiento alámbrico o inalámbrico, es decir, cualquier cosa que te hayas bajado no es tu copia privada. Y de tal forma que cualquier cosa que te hayas bajado por torrent no es una copia privada. Las bases de datos, no tienes derecho a ningún tipo de derecho a copia, o programas de ordenador, que con programas de ordenador también se refieren a videojuegos. Entonces, pues eso, básicamente es que, como os decía, la ley de propiedad intelectual es muy antigua y con esto intentaban un poco pues mediar, a ver qué onda, porque de repente descubrieron que tú cuando tienes un disco a veces quieres meter ese disco en un en serio, os prometo que esto documentado es como surgió especie de corrección. Porque descubrieron que hay gente que cuando tiene un disco a veces quería meter la música de ese disco en un MP3 y tuvieron que hacer esto para que no fuera ilegal meter un disco que tú tenías en un MP3. Pero eso, siendo estrictos con los que pone aquí, al parecer, según he leído en la interpretación de otros abogados, no se podría piratear. Y os preguntaréis, pero si se han perseguido muchas páginas de piratería, ¿cómo que después no han seguido adelante? Por varias cosas, porque muchas veces no estaban alojadas en España, entonces no se les podía aplicar la ley de España, porque ellos, las personas que tenían la web donde se conseguían enlaces para el torrent, no tenían en sí mismos los torrents, o sea, no tenían la obra o el artístico-cultural ellos en su ordenador. Hay muchas cosas por las que muchas veces los procesos judiciales no han salido adelante. Al final lo que pasa es que estas son leyes muy antiguas. Por eso, cuando hemos leído antes que decían aquí
desde NordVPN, que los procedimientos de bloqueo de dominio son en última instancia ineficaces para combatir la piratería, se referían a eso, a que normalmente la gente aprende a pasar por encima, a que muchas veces cuando te lo descargas no se te puede perseguir y a que muchas veces la gente que hace la web está en Panamá. La gente que entra con un de VPN, el torrent está en un privado de una persona que está en Alemania y es muchas veces muy difícil poder seguirlo. Pero a priori no podemos. Y eso es lo que le ha dado a este juez la idea de hacer esta sentencia. Dice Chero72, en resumen, que si tú le prestas una película a un amigo eres un terrorista, pero Mark Zuckerberg puede descargarse todo internet para alimentar la mierda de su IA. Lo de Mark Zuckerberg, desde luego que es así. La película a un amigo siempre te van a decir que, bueno, es un físico, que tú lo has prestado y tal, porque una cosa que tiene muy antiguo las leyes aquí en España es que diferencian mucho entre una obra digital y una obra física. Tú le puedes dejar a tu amigo un disco y nadie te va a decir nada, un vinilo, pero si tú le dejas a tu amigo una grabación de ese vinilo que has hecho digitalmente como copia privada amparada, te van a decir que sí. Pero porque la ley, ya os digo, está muy regulinchi. En la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, decía antes, se considera hay varias acepciones por el cual pues no te pueden perseguir por utilizar una obra con propiedad intelectual. Y hay, por ejemplo, una excepción educativa. Supuestamente, si estás usando una obra con fines educativos no pasa nada, o con fines de crítica cultural y específicamente pone crítica, y yo he visto que a mí me han quitado cosas en el canal porque tienen derechos de autor. Y en la ley no pone nada de tantos segundos, dice que el fair use es si estoy haciendo crítica. Y yo he hecho crítica y me lo han quitado. Así que bueno, que como dice Real Perry Mason, la ley en general, Marta, está muy regulinchi. Está muy regulinchi. Pero vamos, ahora vamos a hablar un poco de, bueno, pues ya vemos cómo es la sentencia, hemos visto que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero os decía al principio que hay, dice Loberto, ¿no os acordáis de los anuncios antipiratería que venían con las películas, que salía gente robando y con armas y se comparaba la piratería con ese tipo de crímenes? Claro, porque es muy importante, a priori, esto es una ley, todas las leyes alrededor de la piratería son leyes que se han considerado históricamente impopulares. De nuevo, la fuente, ya os he dicho que todo lo que nos enseñe web viene de aquí. Las leyes antipiratería se han considerado históricamente en todo el mundo impopulares, porque la gente, evidentemente, de una forma instintiva, no ve nada malo en, si han echado Pretty Woman por la tele, ir y bajarte Pretty Woman. No ven nada malo en, pues si esta película ya no está en el cine, o está en el cine pero no voy a ir, no la voy a pagar, me la voy a bajar. Nadie ve nada malo porque, bueno, pues porque está ahí. O, mira, el otro día, mira, que vengan y me detengan. El otro día vi lo de la Super Bowl que actuó Green Day y cantó canciones de American Idiot. Y me bajé el disco de American Idiot para hacer como un remember. Y que, señor juez, está en casa de mi madre, el disco original que me compré cuando tenía creo que 15 años. No, 17 años, señor juez. Pero eso se considera ¿quién va a considerar que eso? O sea, yo si no supiera nada de esto, ¿cómo voy a considerar que eso está mal? Pues es un disco que tiene muchos años. Los miembros del grupo son ricos, están en la Super Bowl, siguen explotando estas canciones y actúan y dan conciertos, porque qué mal voy a hacer yo bajándome este disco. Aparte, los estudios, varios estudios alrededor de la piratería, les cuesta demostrar el perjuicio que la piratería hace a según qué obra. De hecho, hay estudios concretos que lo que dicen es que cuanto más se piratea, o sea, que en las obras muy, muy populares, en las obras que dan mucho dinero, muchas veces un incremento en las descargas lo que hace es que se reciba cierto beneficio a la gente que tiene esa IP. El caso más paradigmático de esto, pues sería el de Juego de Tronos. Juego de Tronos se consideró... No, Perdidos, perdón. En el estudio que leí era Perdidos. Al parecer, Perdidos era la serie en su momento más pirateada del momento, se descargaba muchísimo, y lo que pasaba
era que pues la gente al final compraba merchandising, se relacionaba con la obra de ciertas formas, entraba en las campañas de marketing, que al parecer yo eso no lo sé, pero por lo que leía en la web, pues muchas veces eran, pues ve a tal web y ve a no sé dónde y descifra este código, y al parecer pues la gente que pirateaba participaba en esos elementos de marketing, lo que llevaba a un beneficio por parte de la gente que creaba estas obras. Otro ejemplo más actual es el de Juego de Tronos, que también fue una de las series más pirateadas, o de Breaking Bad, que venía de una cadena relativamente minoritaria, AMC, a la que le venía bien porque pues le daba como prestigio a la cadena, y analizan las ganancias en base a pues la presencia que tenía culturalmente Breaking Bad. En todos los periódicos revistas digitales se empezó a cubrir y a hacer recap de la serie, se empezó a invitar a los actores y a los creadores a diferentes ferias que a lo mejor una serie minoritaria no hubiera ido. Básicamente no parecía, o sea, hay un nivel de dinero por el cual la piratería te viene bien, y no está demasiado estudiado qué pasa con la gente intermedia, porque ya os digo, a los autores de obras que no ganamos un duro por nuestras obras, a mí me viene bien, pirateadme. ¿Queréis leer un libro que yo he escrito? Bajadlo, me da igual. Si queréis después darme un coffee me lo dais, pero si no me lo queréis dar tampoco me lo dais. A tope. La gente intermedia depende, hay que ir mirando caso por caso. Estáis diciendo una cosa, que es que, bueno, que ahora vamos a ir a lo de la presunción, que esta ley presume que yo soy culpable. La sentencia que hemos visto, bueno, voy a leer a Sidley mejor y ahora comento. Parafraseando de hecho al propio David Bravo, lo de que la ley presuma que una copia pirateada es igual a una copia perdida es una gilipollez, porque si yo me descargo un paquete de 200 libros, no es porque me vaya a comprar o leer 200 libros. Eso es exactamente así. Muchas veces, pues te bajas cosas que te interesan de una forma tal, pero que si no, o sea, muchas veces te bajas películas de sobremesa, o sea, pelis que vas a ver porque están ahí para descargar, pero no pagarías el cine para ir. Y de hecho, os voy a decir una cosa, la piratería, y esto ya está probadísimo, esto es, no hay ninguna prueba, o sea, no hay nada en contra que vayáis a poder encontrar. Desde que surgió la piratería, desde los inicios de Internet hasta ahora, las industrias culturales, no para los creadores, pero para los intermediarios, han crecido. Es decir, ahora se hacen películas muy millonarias, se hacen videojuegos que cuestan muchísimo dinero, sigue habiendo bestsellers, no se ha destruido el tejido cultural, y me atrevería a decir que las obras artístico-culturales más vendidas son aún más caras y dan aún más dinero. La gente, por mucho que se nos diga que el cine se está destruyendo, que es una narrativa que lleva 40 o 50 años todo el rato machaconamente en todos sitios, el cine no se está destruyendo. Yo creo que cada vez sabe más gente de cine, cada vez más gente se interesa porque se estrena, cuando se estrena tiene una opinión sobre tal película, y a la gente que le gusta el cine le gusta, a la gente que no le gusta no le gusta. Pero cada vez la gente sabe más de cine, la gente está más en contacto con la música, y la gente pues está ahí. Ayer estábamos hablando de este informe de lectores en España, y parece que cada vez leemos más. No en todas las franjas, ya leímos que sobre todo las mujeres jóvenes son las que más leen, pero en general, pues cada vez leemos más. Y esto es un informe que publican los editores en base a libros vendidos. Entiendo que si es en base a libros vendidos, pues cada vez estarán vendiendo más libros. También hay mucha editorial y se publica mucho. Pero bueno. Dice Rorona Maroa, siempre me acuerdo de cuando el director de Moonlight vio que estaban vendiendo una copia pirata de su película en un pueblo de México, y le hizo ilusión porque dijo, esto es señal de que de verdad he triunfado. Me gusta que se vea así. También en Juego de Tronos hay actores que han dicho algo similar según donde vi la anécdota. Eso, pero nos tienen que meter, como decía, retomo un poco, nos tienen que meter miedo en contra de la piratería, y tienen que vendernos la ley una y otra vez, porque eso es impopular, es además antiintuitivo. Nadie se siente que está haciendo algo, que está robando cuando se baja una canción. Nadie se siente que está haciendo algo mal cuando entra en Nana Archive y consulta un libro, porque no está haciendo nada mal, porque no sentimos que hay una víctima ahí, porque probablemente no nos íbamos a comprar el libro y porque probablemente no íbamos a ver la película al cine.
Pero claro, todas estas leyes, pues al final se hacen para que la gente que ya gana mucho dinero pudiera seguir ganando aún más dinero, y por eso las cosas como el canon digital y por eso todo este tipo de cosas. Recordemos que la nueva ley que ha salido, la que protege a la liga, no está protegiendo a un pobre creador. O sea, se está usando la ley de propiedad intelectual, la que supuestamente nos debería ayudar a los autores, a los académicos que estáis publicando cosas, que debería ayudar a los músicos que están empezando, y esa ley se ha puesto al servicio, pues, de la liga, que es, como todos sabemos, un grupo muy chiquito de creadores, ¿eh? Son gente que desde luego necesita ese dinero para poder seguir pagando yo qué sé, ¿qué coño hace la liga? Si es que la liga ni siquiera juega al fútbol, ¿no? Gestiona, para que pueda seguir gestionando, para que puedan seguir, pues, siendo intermediarios. Entonces, pues ahí está. Dice, nada, Dan. Si la apretaría, ¿cuántos de aquí hubiéramos consumido cine coreano antes de Parásito? Ahí está. Dado que hubiera existido el remake de Oldboy, por horrible que sea, si no hubiéramos visto cine coreano pirateado, porque iban a pagar 3 fulanos por esas pelis. Eso es así. Ahora después iremos ahí. Ahora iremos ahí. Bueno, el caso. ¿Qué pasa? ¿Por qué os decía al principio que esto es una sentencia que a mi parecer es peligrosa? Y os decía además, no estoy usando peligrosa por utilizar, a mí no me gustan los superlativos por mucho que sea andaluza. Es porque esta sentencia, perdón, no esta ley, viola lo que es la neutralidad en Internet, que supongo que es algo que había estado escuchando mucho, pero no sé hasta qué punto tenéis presente qué es y por qué es importante. Sé que es la Wikipedia. La Wikipedia no es la fuente primaria. Voy a usar la Wikipedia porque resume varias cosas y lo puedo leer del tirón y no tengo que ir a 3 o 4 páginas diferentes. Pero me parece muy fiable lo que pone aquí, aunque no sea fuente primaria. Leemos. La neutralidad en la red es el principio de que los proveedores de Internet deben tratar todas las comunicaciones en Internet por igual, ofreciendo a los usuarios, ay, Dios mío. Básicamente, no lo voy a traducir porque ya sabéis que se me da mal la traducción. Lo que dice es que los proveedores de Internet, según el principio de la neutralidad en Internet, deben tratar, pues, todo lo que hay, toda la información, toda la web en Internet por igual. Es decir, no pueden poner que ciertas páginas que pertenecen a grandes empresas carguen muy rápido o vayan muy rápido o funcionen mejor, mientras que otras páginas minoritarias o que pues tienen información que no le conviene, por ejemplo, al gobierno o a los propietarios de la propiedad intelectual, pues ponerlas muy lentas o poner que no se pueda acceder, o básicamente ir en contra de la libertad de la gente que está navegando por Internet. Justo lo pone aquí. Las personas que estamos a favor de la neutralidad de Internet, lo que decimos es que tenemos derecho, básicamente, a acceder a Internet sin que el contenido esté filtrado, y por lo tanto podemos ejercer nuestra libertad y podamos hacer un ejercicio democrático en Internet. Por otro lado, hay gente que está en contra y, como podréis ver por sus argumentos, pues tienen una ideología muy concreta. Dicen que si acabamos con la neutralidad de la red, pues de repente vamos a hacer que haya más competición, vamos a pues dejar de que se regule innecesariamente, de que haya demasiados impuestos, y lo que tenemos que básicamente es eso, que se pueda, que es buena la competición. Son de esta ideología, guiño guiño, que dice que la competición es muy buena y que por lo tanto, si hay webs mejores y peores a las que se accede más rápido o más lento, pues todo va a ir mejor porque el dinero decidirá. Por supuesto, no estoy entre ese grupo de personas. Por si os preguntáis, no todos los países tienen garantizada, dice Matías, pero ¿no es un poco un error partir de la base de que existe la neutralidad en la red? Ahora también voy a entrar en eso. Ponle un pin ahí. Vale, iba a empezar. El principio de neutralidad en la red en Estados Unidos está claro cómo funciona porque hay una ley de neutralidad en la red que se firmó durante el gobierno de Clinton. Entonces se sabe bastante bien en Estados Unidos, de nuevo, dónde empieza y dónde acaba y a qué punto exacto se hace referencia. ¿Qué pasa? Que esa ley no es la que tenemos en Europa. En Europa tenemos una ley, una regulación, ni siquiera es una ley de neutralidad en la red súper laxa,
y que, como dice aquí, ha sido criticada constantemente porque básicamente no sirve para nada. Eso hace que una serie de países como Bélgica, Francia, Italia, Eslovenia y tal, pues tengan sus propias leyes específicas para poder garantizarlas. En España, entonces, tal y como podéis ver, no tenemos una ley específica que garantiza la neutralidad en la red, y es importante que la tengamos porque os recuerdo que el primer teleoperador es Telefónica y ya ha dejado claro, posicionándose junto con la Liga, que no está a favor de darnos a un servicio que no discrimine dentro de Internet. Es decir, Telefónica, una empresa que ha podido crecer gracias al dinero público, tal y como decía hace un rato, parece dispuesta a pues posicionarse alrededor de servicios específicos y al lado de páginas concretas y parece básicamente, perdona por expresarlo así, pero procensura. El problema por el que deberíamos exigir la neutralidad en la red es porque si no hay neutralidad en la red, los operadores que pues puede estar al servicio de muchas cosas, pero principalmente están al servicio del dinero, pueden decidir de repente a qué se entra y a qué no se entra, a qué podemos mirar y qué no podemos mirar en Internet. Y a priori diréis, bueno, pero estamos hablando de fútbol. ¿Cómo de grave puede ser que no se pueda entrar en una web donde hay fútbol o en otra web donde no hay fútbol, pero que a Tebas se le ha metido entre ceja y ceja que hay fútbol? Porque os decía, Fanfic, cero fútbol. Bandaancha.eu, cero fútbol. Pero no se pueden ver por lo que sea. ¿Qué hay de malo en eso? Pues al final, pues yo qué sé, son unas horas. Y es como, ya. Pero si no garantizamos la neutralidad en la red, de repente, con otros tipos de gobiernos, por ejemplo, se puede prohibir el acceso a web donde hay cierta información que al gobierno no le interese. Voy a poner pues un ejemplo un poco burdo, pero que podría pasar. Mira, recordemos una cosa que me gusta recordar mucho. Es fácil, mientras vivimos, que pensemos que una vez ganamos unos derechos específicos y nos acostumbramos a vivir con ellos, que no se puede volver atrás. Es normal, teniendo en cuenta cómo funciona la vida de los seres humanos, que pensemos que el tiempo siempre va hacia adelante. Pero bien, como bien nos recuerdan muchos historiadores, eso no es así. El tiempo no va siempre hacia adelante. Hay todo el tiempo avances y retrocesos en los derechos, en la ética, en la moral, en la forma en la que pensamos. Entonces, nosotros hemos crecido, la mayoría de la gente que estamos aquí, hemos crecido en democracia. Es que ni siquiera en España hay mucha gente. Mis padres no han crecido en democracia. Pero bueno, una parte importante de la gente que estamos hoy aquí, yo, por ejemplo, he crecido en democracia. Y he crecido con ciertos derechos garantizados. Pero esas cosas se nos puede quitar en cualquier momento. Todo esto se puede ir atrás. Entonces, es importante que haya neutralidad en la red para que no puedan decirnos a qué accedemos y a qué no accedemos. Imaginar que en cierto momento se nos dice, ahora te leo, Matías, me interesa de lo poco que he visto, una cosa que se nos dice, una cosa que de repente puede decir un gobierno que no se acceda es a una web donde hay recursos para gente que quiera, por ejemplo, abortar. Algo que es un derecho ahora, pero puede dejar de ser un derecho. Si no hay neutralidad en la red, de repente se dice, pues estas páginas que tienen contenido ilegal alrededor del aborto, una cosa que hemos ilegalizado, ya no van a estar accesibles o va a ser muy difícil acceder. Y la verdad, pues eso es una pérdida. Se nos está censurando, se nos está impidiendo que accedamos a una información que podemos necesitar. Y por llevármelo al ámbito cultural, imaginad que, porque mucha gente, espera, leo a Matías y ahora sigo. Dice Matías, yo por hacer de abogado del diablo, ¿esto no es un poco el mismo argumento que usan los liberales y los anarcocapitalistas que están en contra de la regulación estatal en general? El hecho de que regular las cosas da pie a regular otras. A ver, no lo considero así, por lo que te explico. Internet no es un... O sea, quiero decir, cuando nació Internet había una serie de pensadores alrededor de Internet en los que se encuentra, pues tanto Ben Tarnoff, el del libro que estoy utilizando como base, hasta gente como... ¿Cómo se llama el señor este de...? Mira que lo cito a más que nada, el de K-Punk. Mark Fisher, perdón.
hasta Mark Fisher. Hay una serie de ideólogos que dieron una estructura y una serie de ideas y de filosofías alrededor de Internet. Tenían básicamente un sueño de cómo iba a ser Internet, un sueño muy positivo. Porque no es un estado y conecta a gente de muchos estados y nos permitía aplicar una serie de cosas más cercanas al pensamiento anárquico que a otras cosas sobre cómo podía funcionar, partiendo de la base de que os decía antes, de que todo eso está creado con investigación y dinero público. Evidentemente, esto no ha salido bien. Internet se ha privatizado en todos los sentidos y gente como Bell Tarnos lo que dice es que ahora mismo Internet nos tiene encerrados en un enorme centro comercial donde solo podemos movernos entre sitios donde se nos están vendiendo cosas, cosa con la que yo estoy bastante de acuerdo. Pero creo que Internet, no regular estatalmente Internet no significa que no se haga nada en Internet. A mí lo que me gustaría es que nos llevaran a estos principios y a todo este tipo de manifiestos que se publicaron en ese momento sobre cómo podríamos movernos en Internet y sobre cómo deberíamos relacionarnos en Internet. Así que bueno, no lo considero. No estoy aquí en tu equipo, Matías, pero he difundido tu mensaje por si alguien quiere ese argumento. Como os decía, me he quedado ahora un poco en blanco. Por llevármelo un poco a... Dice Saklal, ¿qué nos venden, Marta? Yo nada, pero si podéis... Mira, las cosas que escribo las podéis tener gratis. ¿Yo qué necesito venderos? Bueno, no necesito venderos nada, porque después digo, podéis suscribiros, pero yo el trabajo ya lo estoy haciendo. No sé. El caso... por llevármelo un poco a mi terreno. Y un poco en lo que decía antes una persona en el chat, perdona, he olvidado tu nombre, en relación al cine coreano. Mucha gente... Uy. Esperad un momentito, que perdonad, os leo, pero no dejéis que me pierda. Cine coreano, recordármelo. Dice Matías, no, muchas gracias. Sí, yo ni siquiera sé si estoy de acuerdo con ese argumento, pero era un poco por reflexionar. Eso es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Está bien debatir las cosas. Dice Julia, es verdad, Marta no, pero Twitch sí quiere vender. Es cierto, Julia, muy fina. Dice Real Perry Mason destacado. Hay un tema aquí con eso que parece que los derechos que tenemos tanto en Internet o el resto de derechos son inmutables o neutrales. Se nos ha hecho pensar así, pero hay que recordar que en este sistema cualquier derecho se ha arrancado a base de mucha lucha y sangre. Y la mayor herramienta del capital para revertirnos es precisamente hacer que la gente crea que esos derechos son para siempre y que no hay que pelear para defenderlos en este sistema. Es exactamente eso. Añadiría a tu comentario, si me lo permite, Real Perry Mason, que otra herramienta para revertir estos derechos es un tema que vosotros sabéis que cuando estoy con un tema obsesionada, lo meto en todo, pero es que estoy obsesionada, que es el tema de que ahora se está estudiando como la conveniencia. El hecho de que pues la sociedad actual eres capaz que acepta muchas cosas si es que no les conviene, simplemente por la sencillez o lo conveniente que pueda ser en cierto momento. Todo esto parte de una cosa, que es que Amazon, evidentemente todos sabemos que es una empresa, un saludo desde Twitch, por cierto, pero todos sabemos que es una empresa de mierda, que explota a sus trabajadores, que tienen que mear en botellas, que hace acciones constantemente en contra de los sindicatos, que está gobernada, o sea, está liderada por un señor malísimo, que parece el villano de una película, y que chitifica todo y que nos vende productos de mala calidad y que hace que cierre librería. Amazon, mal. ¿Por qué la gente usa Amazon? Pese a que sabe todas estas cosas. Pues porque Amazon es lo que más conviene. Te trae las cosas a tu casa, lo hace muy rápido, no tienes que salir, en muchas ocasiones puedes ahorrarte los gastos de envío si tienes cosas como Prime. Y hay gente que, a pesar de que hay acciones que van en contra de su núcleo moral o de lo que consideran que es ético, son capaces de pasar por encima de eso siempre que sea sencillo. Eso es algo muy pertinente a lo que estamos hablando ahora, y retomo con lo del cine coreano. Dice, tengo un bar, Tren a Busan, que es una peliculaza. Perdona que os diga, el otro día pensé que quiero revisionarla. Aquí, que quede claro que yo estoy obsesionada con el cine y las series coreanas y la literatura coreana. Me encanta Corea. Y la comida. A ver si un día tengo que ir a dar una charla a Corea. Seguro que sí, que eso pasa. Bueno, retomo y dejo de decir chorradas.
Una cosa que pasa últimamente es que la lucha y lo de tener que meternos miedo en relación a la piratería y de tener que elegirla todo el tiempo alrededor de la piratería es que la piratería ha disminuido, la piratería entendida aquí como el descargarnos una peli de internet ha disminuido mucho con la salida de las plataformas de streaming, plataformas como Netflix, plataformas como la propia Amazon Prime. La gente entra a estas plataformas a pesar de que son caras, a pesar de que poco a poco se han ido enchitificando, ya sea porque cancelan series de éxito, ya sea porque quitan muchas obras que a lo mejor el usuario quería ver, ya sean porque restringen el acceso, cada vez puede entrar menos gente con la misma cuenta, cada vez funcionan peor en ciertos dispositivos, pero la gente sigue suscrita a estas plataformas simplemente porque es muy sencillo. Pones tu tarjeta, te lo cobran en el banco y tú pues vas viendo las cosas en la tele supuestamente como quieras. Ah, bueno, dice Aibóndiga, muy bien dado ahí, y además nos ponen anuncios. Yo es que no tengo ninguna plataforma de streaming, ya adivinaréis vosotros cómo veo las cosas, ¿eh? Lo dejamos ahí abierto, pero yo no tengo ninguna plataforma de streaming, no estoy suscrita a nada porque odio el streaming, ni Spotify, ni cojones. Pero es verdad que se ha estado claramente insistificando. Y todo esto es porque pues la gente entraba en las plataformas de streaming porque aunque tenía que pagar, era muy sencillo, era tan fácil pagar, era tan fácil tener ahí todo un catálogo de cosas que ver cuando nos apetecía. No había que entrar en una web para buscar el torrent y descargarlo y con el torrent emitirlo desde tu ordenador a tu tele. Eran muchos menos pasos. Entonces la gente pues se suscribía y bien que hacía. Pero claro, lo que pasa es que de estar tanto tiempo suscrita, ahora cuando ha empezado a enchitificar todas las plataformas de streaming, muchas personas están descubriendo que ya no saben piratear, no saben cómo salir del streaming. Entonces, pues eso, lo que os decía que me llamara mucho la atención es que nos están quitando derechos simplemente porque es conveniente, y lo decía porque hay gente que ya para acceder a películas y a series depende de que estas películas o series estén en plataformas de streaming. Se da el caso de personas que conozco que están deseando ver Hit the Rivalry, lo voy a decir mal todas las veces y os vais a aguantar. La serie de los señores que juegan al hockey sobre hielo y otras cosas, están deseando verla, pero en España los derechos lo ha comprado Movistar, y como en Movistar la gente que lleva la programación son absolutos genios, han decidido que iban a retrasar un poco el estreno, porque si algo hay que hacer cuando hay una serie de éxito que está siendo un fenómeno cultural, es retrasar el estreno. Así es como se hacen las cosas. Pues estas personas que están deseando ver, como dice Matías, hockey sobre hielo y lo que surja, me han comentado que les gustaría piratearlas, pero van a tener que esperar porque ya no saben cómo se hace y ahora están pues a la espera de que la ponga Movistar. Pero, o sea, simplemente porque pues tienen que estar ahora, o sea, no sabrían cómo hacerlo de otra forma, no sabrían cómo conectarse. Y lo que puede llevarnos esto es que las plataformas de streaming de repente decidan que tal película de tal creador es inconveniente, que tal obra con tal temática es obscena, y de repente pues no podamos acceder a ella y no sepamos cómo hacerlo. Una cosa que nos debería de alertar sobre esto es lo que ha pasado, y por eso me he cansado de comentarla aquí en el programa, es lo que ha pasado con Horses. Muchos de nosotros, yo la primera, porque no tengo ninguna plataforma de streaming, pero soy una usuaria tóxica de Steam. Digo tóxica porque odio que exista Steam, pero ahí estoy bien jugando mis cositas. Una cosa que ha pasado es que pues son prácticamente un monopolio, han decidido que una obra no la van a comercializar y de repente pues mucha gente no ha podido jugar o conocer esa obra. Eso va a pasar más de lo que creemos, sobre todo si no tenemos las armas para poder acceder a lo que necesitamos. Entonces, pues, mira, dice Nando Pop, en Disney Plus, es verdad, bueno, no dice en Indie Plus, el Plus lo he puesto yo, pero dice, en Disney cortan escenas. Es así, y a lo mejor te puede dar igual en este momento porque tú querías ver por lo que sea, pero si eres una persona que está investigando, como Alberto cuando escribió la otra Disney, y de repente no está accediendo a la obra original cuando es lo que necesita, pues se está encontrando con una situación de prácticamente censura, la incapacidad de acceder a la obra original. Entonces, pues todo este tipo de cosas. Muchas veces nos hemos dejado llevar por la comodidad, nos hemos dejado llevar por
lo que menos esfuerzo, la cultura del mínimo esfuerzo, y esto nos está llevando a cosas un poco loquísimas. Es verdad que me van a cerrar el canal. Os digo, lo dice Ronó Amaroa, también os digo que si me cierran el canal por cosas que creo, pues me joderé, porque empiezo a recibir un dinerillo por aquí, la verdad me gusta hablar de cultura, pero bueno, dentro de que, de que alguna vez me van a cerrar por algo, sería de lo que menos me doliera. Mira, dice Chekhov Gun, en South Park censuraron un episodio de Mahoma, ahora la única forma de verlo completo es de manera pirata. Pues me encanta este ejemplo, muy bueno. Y ya os digo, es que... otra cosa que os quería al final recordar, o Pintacham. Ahora van a quitar la serie nueva de Chira de Netflix, que es súper pro LGTB, o sea, LGTB, joder, lo siento, no sé con la sigla, LGBTQ+. La serie no Netflix, así que... dice, no, Chekhov Gun dicen que fueron 3 episodios. Pues este tipo de cosas, y hay muchísimos creadores, os recuerdo, y en especial creadoras, no recuerdo ahora porque no tenía pensado abrir este meloncito en concreto, pero que hay varias creadoras de series, la que estoy pensando es una muchacha que hizo una serie para Netflix, no, para Disney, que precisamente, al parecer en Disney han quitado su serie, no se puede acceder y ella no tiene los derechos para distribuirla, a pesar de que es la autora. Porque ya sabemos que estas leyes están puestas al servicio de los que están. Y los que están no son los creadores y los que tampoco somos nosotros. El caso. Dentro de la filosofía de los pensadores que hay alrededor de Internet, una idea que está ahora como muy en boga, y aquí me refiero a pensadores desde Cory Doctorow hasta el propio Tarnoff, es que necesitamos aprender a no solo piratear, sino que tenemos que aprender a hacer Internet. Tenemos que culturizarnos alrededor de la filosofía de Internet y tenemos que aprender a usar las herramientas que dominan la red. Tenemos que alejarnos de las cosas convenientes, porque las cosas convenientes no solo están injustificadas, sino que niegan nuestra no me acuerdo la palabra que usa, pero la posesión de la obra. Hablaba de Steam. Yo juego a casi todo a través de Steam. Soy una pecera. Pero lo que pasa con eso es que un día Steam va a cerrar y yo no voy a tener ningún juego. He gastado mi dinero en el permiso para jugar a un juego, pero ese juego no es mío. Entonces eso es preocupante, no porque crea yo que la propiedad privada es lo más importante, sino porque muchas veces la relación con una obra artístico-cultural también pasa por tenerla a mi disposición y poder disfrutarla en mis propios términos. Entonces, pues eso, hay muchos acuarios, os estoy leyendo en el chat. Entonces eso, muchos pensadores, dice Midwester Johan, en ese sentido es un poco mejor Good Old Games. Creo que todas estas plataformas tienen lo suyo, pero bueno, sí, siempre una plataforma que te deje descargarte el juego, que no tenga DRM, va a ser mejor a priori, pero lo suyo a lo mejor quizás es volver a los juegos físicos, quizá. Hay chiclana hoy, ahora os mando, pero es que quiero terminar, por favor. Lo que os iba a decir, para estos pensadores es importante que entendamos, que sepamos usar Internet, que sepamos usar las herramientas para pasar por encima de las legislaciones abusivas que ponen en marcha en muchos países y que por supuesto siempre están a favor de las empresas y nunca están a favor nuestra, pero hay gente que lo lleva incluso más allá. Hay un pensador al que entrevista Tarnoff en su web, que lo que dice es que lo que deberíamos ahora mismo es aprender todo el mundo a programar o por lo menos a entender cómo funcionan los programas. Básicamente este filósofo de Internet lo que dice es que ahora mismo aprender a programar es lo que era hace 100 años aprender a leer y que básicamente mira a su alrededor y se da cuenta que la mayoría de la población es analfabeta. En Internet es donde ahora mismo se distribuyen las ideas, es donde se discuten los derechos, es donde se organiza la gente para protestar por lo que es suyo y sin embargo, como somos prácticamente analfabetos, estamos pues a merced muchas veces de unas plataformas que no son nuestras amigas. A mí me horroriza, por ejemplo, ver ahora a muchas... yo no estoy en redes sociales, como sabéis, pero entro a ver muchas veces pues, cosas que dice, por ejemplo, Cesbi, antes, como hemos empezado el programa. Y lo que pasa es que no dejo de pensar que hay grupos de izquierda que organizan actividades o anuncian las cosas que está haciendo a través de redes que
pues pertenecen a una empresa y que hoy pueden estar dejando de difundir su mensaje, pero quizá en el futuro no. Y en el mismo momento en el que te cierres la cuenta vas a perder una comunidad, algo a lo que tú has dedicado tiempo a desarrollar en una web que no te pertenece. Necesitamos hacer plataformas que nos pertenezcan, que funcionen libremente y que nos permitan que las conexiones que establezcamos sean duraderas y que sean un poco puras. Dice Matías, y es cierto que Twitch es una red social, pero yo no la utilizo como red social, la estoy utilizando un poco para hacer mi programa. No sé si se podría considerar, es un debate, desde luego, es un debate, pero entiendo como red social algo que te ayuda a conectar con la gente. Al final, bueno, no sé, pensaré en lo de si hay que hacer fe de rata, empezaré la semana que viene el próximo programa por ahí, Matías, pero dice Canarito Feliz, hay que apostar por la soberanía digital. Dice Roberto que la uso como púlpito, espero que no. Si así es como se me percibe, qué mal. Yo simplemente me tomo como que hablo de cultura porque es mi profesión. Me lo tomo algo como algo que utilizo para mi trabajo, no tanto para... Ah, bueno, quizá lo que dice Matías es cierto. Vale, pues entonces tengo red social y es Twitch y la utilizo, eso sí lo puedo decir, la utilizo porque no tengo los medios económicos y intelectuales como para poder emitir vídeo y llegar a todos vosotros de forma autogestionada. Pero, por ejemplo, mi podcast lo hosteo yo, lo subo a un servidor que es mío y nadie puede decirme qué programas tendría que censurar, por ejemplo. De hecho, comentaba antes que el programa, si lo escucháis por YouTube, en el que hago una crítica de un vídeo de Harry Styles, en YouTube no se puede ver esa parte, no se puede escuchar tampoco, pero sí se puede en mi propio programa que hosteo yo. Así que bueno, ahí está. Entonces, eso, simplemente os dejo la idea. A mí me parece, yo no sé programar, yo además creo que me costaría mucho aprender a programar porque sinceramente no me interesa, si yo soy sincera, pero me seduce la idea de que quizá seguimos siendo analfabetos y la nueva frontera de la alfabetización está en saber crear nuestras propias herramientas para ganar soberanía en Internet y salir de este centro comercial, palabras de Tarnoff, salir de este centro comercial en el que nos han metido las empresas y donde cada vez nos quitan más y más derechos mientras nos enchitifican todo. Está todo para tirar, es el resumen. Así que nada, espera, digo de Real Perry Mason. Lo siento, yo estoy destacando por encima de mis posibilidades. Una frase muy guay, pero has dado en un clavo brutal. Toda esa izquierda que parece que se cree que basarse en redes sociales, YouTube, etcétera, es la manera de hacer las cosas sin tener en cuenta a quienes pertenecen esas redes sociales. Y de hecho, las grandes manifestaciones de la fuerza obrera de la izquierda no han necesitado casi las redes sociales más que para pasar un mensaje, que es como así, como abandonarse a la garra al lobo. Es así, es así. Dice Roberto, diremos que este canal es un ágora moderno. Mira, tú lo has dicho de broma, pero yo a lo mejor te copio esa broma y la digo mucho más en serio de lo que os podéis imaginar. Gente, espero no haberme equivocado mucho. Dice Joan Material, espero que queriéndome provocar. Dice, buenas, la IA te ayuda a programar y a tener más soberanía en la red. Espero que lo hayas dicho como provocación y no te voy a coger el guante porque ese es mi temita. Dice Julia Bocino, a eso quiero añadir que a los Team YouTube les encantaría ver los episodios especiales. Creo que este lo voy a subir porque hasta ahora no me ha horrorizado nada de lo que he dicho. Pero bueno, voy a despedirme, que ya están los Chiclana y sé que tendréis ganas de hablar de jueguitos. Así que nada, os quería... espero no haberme equivocado en muchas cosas, pero por favor, todas las personas que hayáis escuchado esto, estad atentos a la fe de ratas del próximo episodio, porque no me gustaría dejar ningún tipo de pues información incorrecta o poco precisa. Os doy las gracias por estar aquí en un especial que no tiene demasiado que ver con cultura, espero que haya gustado. Y para la gente que está escuchando esto pues a través de cualquier plataforma de podcast o que está escuchando esto a través de YouTube, el Team YouTube que mencionaba Julia, simplemente decir que hay muchas formas de apoyar este programa si es lo que queréis hacer y si os gusta lo suficiente como para lanzaros a hacerlo. Uno de ellos, quizá el más habitual, es pues pasar por twitch.tv/martatrivi y dejarme una suscripción y por supuesto pues de paso le dais una donación a Amazon que le va a venir estupendamente. Si no os parece bien lo de
Lo de la suscripción, podéis apoyarme económicamente a través de Ko-fi en culturacaníbal.com, podéis dar una donación, la donación que os parezca más justa o conveniente, y si no os parece bien hacer un apoyo económico, pues siempre podéis ponerme un comentario, que últimamente me están cayendo los comentarios. Así que no digo nada, pero me gustaría saber qué decís, ya que sé todo el rato lo que dice la gente en el chat, pues saber lo que dice la gente que no me escucha a través de YouTube. Perdón, a través de Twitch. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el viernes. Hasta la próxima.